Buenas noches, buenas tardes, estudiantes del curso de Seminario de Etnopsicología. Quiero contarles que estoy tratando de hacer algunas innovaciones en beneficio de las necesidades que ustedes me han planteado, del tema de que salen tarde de su trabajo, la entrada al parqueo. Entonces, para ayudarles de alguna u otra manera, estoy tratando de implementar algunas formas diferentes de dar la clase. Entonces, hoy va a ser un primer intento, ¿verdad? Para las personas que llegan tarde o entran tarde por una u otra razón, van a tener esta posibilidad de tener el video y realizar la hoja de trabajo respecto a la clase que voy a dar el día de hoy. Entonces esto en su momento yo les voy a mandar el link donde lo puedan tener para que ustedes puedan descargar y no se vean afectados por el tema de no poder ingresar a clases o que entran tarde, ¿verdad? Entonces esto sí quiero que lo tomen en cuenta como una respuesta a sus demandas dentro del curso. Bueno, entonces vamos a empezar. Se recuerdan que estamos hablando del tema de la identidad grupal, ¿verdad? La presentación ustedes ya la tienen. Fenomenología de la identidad grupal es la parte 3, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, entonces jóvenes, vamos a iniciar la clase de hoy. Se recuerdan que estamos en el tema de la fenomenología de la identidad grupal, parte 3, porque ya habíamos avanzado en algunos temas. Entonces, quisiera que nos situáramos un poquito en la presentación. Ya hablamos de los elementos conformantes de la cultura, ¿verdad? Eso por favor tómenlo en cuenta porque seguramente va a venir en una evaluación. En base a la cultura se constituyen, para empezar desde ahí, valores, instituciones, costumbres, tradiciones, héroes y mitos. ¿Por qué valores? Valores porque en base a lo que cada cultura tiene, según la configuración social, tiene, por ejemplo, valores religiosos, valores académicos, valores ancestrales, ¿verdad? Lo que para unos es significante, para otros no es significante. Entonces, este, quisiera contarles que las instituciones, por ejemplo, en base a la cultura también se construyen instituciones. ¿Como qué instituciones? Pues eso, valga la redundancia, la iglesia. Pero recuérdense que en algunas comunidades también hay lo que se llama la justicia maya, ¿verdad? La justicia maya, que también es una institución reconocida por cada cultura. Y las costumbres, ¿verdad? Costumbres que incluye la forma de comer, la Semana Santa, la Navidad, y otras costumbres que tienen de las comidas. Por ejemplo, en Huehuetenango, que está el tema del el palo volador. Esa es una costumbre que tiene un significado muy amplio, ¿verdad? No es una cosa de solamente de turismo, o sea, el turismo lo ve como algo interesante, pero para la gente no es algo más que eso, es una relación entre la vida y la muerte, es una relación entre la naturaleza y algunas veces los que participan en este palo volador hacen una serie de rituales, ¿verdad? Que es como emborracharse o ponerse en ayuno, muchas veces es lo que yo conozco. Y luego las tradiciones, que ya conocemos que Guatemala es un país que tiene muchas tradiciones. Héroes, como qué tipo de héroes, ¿verdad? Normalmente tenemos un mito, ¿verdad? Que es un mito que es heroico como Tecumumán. Que ya les dije la otra vez que eso es un mito. O sea, Tecumumán como personaje no existió. Eso fue un invento de parte de la cultura ladina, pues para de alguna u otra manera sopesar el tema de la invasión extranjera. Desde ahí sale el tema de los mitos y de los héroes, ¿verdad? Eh, Funciones de la cultura. ¿Cuáles son las funciones de la cultura? Una de ellas es la solidaridad, las funciones del yo. ¿Cuáles son las funciones del yo? Esto viene del tema de la psicología de Sigmund Freud, el psicoanálisis, perdón, que es el id, el ego y el superego. O sea, la cultura también te determina cuáles son tus impulsos naturales, cuál es el ello, que es toda la parte moral y los valores, o sea, cuál es la cultura, qué límites te pone como persona, y luego la configuración del ego que es en base a dos elementos, ¿verdad? En base a la naturaleza y en base a la familia. Entonces, ahí están las funciones de la cultura. Y funciones adaptativas, o sea, la cultura te da funciones adaptativas como cuáles, como en qué momento en qué momento voy a comer, cuál va a ser la forma en la que yo voy a demostrar respeto para las personas mayores o para los niños, qué es lo que yo debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer en alguna cultura.
y luego es tempranamente implantada. Las funciones de la cultura son inicialmente desde que nacemos, pero quiero recordarles que no nacemos con cultura. La cultura se va implantando a través de nuestras relaciones primarias y luego las relaciones secundarias. Las relaciones primarias como la familia, ¿verdad? Y las relaciones secundarias es con el barrio, con la comunidad, con la colonia. Entonces se va configurando esa cultura. Por eso al final hay un autor, ¿verdad?, que se llama Uri Bronfenbrenner, que habla sobre la teoría ecológica de Uri Bronfenbrenner, se llama, que nosotros tenemos una serie de relaciones, el núcleo familiar, el barrio, la colonia, luego el municipio, luego la ciudad y finalmente tenemos el país y como el último círculo, el exosistema le llama él, el mundo, ¿verdad? Todo eso tiene una relación directa hacia la persona, que está determinada por el lenguaje y la cosmovisión. El lenguaje entendido como esa serie de codificación de símbolos y signos que nosotros utilizamos para comunicarnos con los demás. Y la cosmovisión, este es un tema que seguramente lo voy a colocar en el examen. La cosmovisión es la forma en la que una persona o la cultura percibe, interpreta y actúa en el mundo. Entonces por eso se habla de cosmovisión maya, o sea, cómo los mayas ven el origen del mundo, la creación del mundo. Y está la otra cosmovisión religiosa de que cómo se constituyó el mundo. Entonces son dos visiones diferentes y de esa manera nosotros nos vamos a comportar. A través de este video, pues en este momento no pueden escribirme preguntas, pero voy a dejar una guía en donde ustedes van a resolver algunos planteamientos que voy a hacer y en la clase podemos reforzar las preguntas que ustedes tengan. Vamos a hablar de la relación interétnica. ¿Cómo es esa relación interétnica? La relación interétnica entendida como las relaciones que tienen dos etnias diferentes. Entonces yo sí quisiera que ustedes reflexionaran con respecto a esto, porque las relaciones interétnicas se dan de dos maneras. Una se da en la frontera interétnica. ¿Cuál es la frontera interétnica? Es en donde nosotros, las diferentes etnias, podemos encontrarnos y convivir. Y nadie es superior al otro. Simplemente es una necesidad ambigua. Es una relación dialógica. Porque ¿en dónde se da esa relación interétnica? Por ejemplo, en los mercados. En los mercados vamos a encontrarnos con personas de las comunidades mayas y personas ladinas y personas de otras etnias. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, ahora que pasó la feria de Jocotenango, ahí encontramos personas indígenas, ladinas, encontramos personas garífunas también, ¿verdad? Haciendo trencitas, otros vendiendo atol de elote, chuchitos y otros garnachos. O sea, hay una serie de etnias que logran convivir con un fin que en ese momento es el negocio. Entonces ahí no hay conflicto, porque se sabe que ese espacio geográfico que comparten es para todos y nadie es dueño, todos necesitan de todo. Entonces esa es una primera relación interétnica. La segunda es por migración o política, es un intento integrativo. ¿Cómo se da esto? Cuando nuestros connacionales pues viajan a Estados Unidos y se ven con esa necesidad de sentirse parte de, en el tema de la identidad, entonces ellos se ven forzados a adaptarse y a adoptar costumbres y tradiciones de otras culturas con el fin de ser aceptados y de ser integrados. Entonces ahí nos vemos con personas que hacen el esfuerzo mínimo o máximo de hablar inglés, pues para poder comunicarse. Y aquí sí quisiera llamarles un poquito la atención, porque hay personas que no logran pasar este estadio de relación interétnica, entonces son las personas que después de un tiempo hablan y quieren actuar como mexicanos. ¿Por qué? Porque a los mexicanos en Los Ángeles, por ejemplo, se les acepta más fácilmente que al guatemalteco. Entonces ustedes ven gente hablando, guatemaltecos hablando con un acento mexicano, pero fue por adaptación, no por moda, es por adaptación, porque así es más fácil. Ah, tú eres mexicano, ven, vamos a comer un taco, vamos a hablar. Entonces te acoplan, te integran, pero si eres de una etnia diferente, no es tan fácil que se dé este proceso. Entonces hay un tema que se llama fenómenos de integración forzosa. Los fenómenos de integración forzosa son estos, los que hablamos anteriormente son
en la frontera interétnica y por un intento integrativo. Pero hay otros que se dan por fuerza, porque no hay otra manera de poder hacerlo. Entre ellos hay resistencia del receptor eventual hacia la adherencia a un determinado ítem cultural. Es decir, la persona de la otra etnia que te está recibiendo a ti o a vos te niega ese derecho, ¿verdad? Te niega a decir, no, tú no eres mexicana o mexicano, tú eres guatemalteco, no, no comes chile como los mexicanos. Por lo tanto, si no comes chile, entonces no puedes ser mexicana. Disculpen la palabra que se lo diga, de esta manera, dicen, sos un pinche guatemalteco, en los términos de ellos. ¿Por qué? Porque hay una resistencia de la otra etnia a que formes parte de esta nueva etnia. Entonces es un fenómeno de integración forzosa, porque el guatemalteco quiere formar parte de esta etnia y el otro que es de esa etnia no lo deja, ¿verdad? Entonces ahí hay un choque intercultural. Ese es el número uno. En el número dos es donde se movilizan mecanismos de defensa. El otro cuestiona la propia identidad y esto le genera ansiedad. Entonces, donde se moviliza el mecanismo de defensa es, ¿cuáles son los mecanismos de defensa? Por ejemplo, si hablamos desde el psicoanálisis, está la negación, los mecanismos de negación, está la sublimación como mecanismos del psicoanálisis. Como mecanismos interétnicos podemos decir que está la discriminación, el racismo, el clasismo, el etnocentrismo y el totalitarismo, ¿verdad? Es decir, el etnocentrismo es no, la etnia, bueno, lo más cerca que tenemos, ¿verdad? La etnia mexicana es así, actúa de esta manera. La etnia guatemalteca actúa de esta manera. Entonces empiezan los choques de no aceptar el uno al otro, pero no lo hacen de forma agresiva, sino que lo hacen como mecanismos de defensa, ¿verdad? En donde te dicen que no perteneces a esta cultura. Y finalmente, ¿cómo se da eso? Como descalificación, como aislamiento, como represión, como agresión, como una agresión activa y pasiva. O sea, descalificación es decir, los chapines no sirven para hacer esto cuando llegan a Estados Unidos. O los latinos no sirven para hacer X o Y trabajo. En Estados Unidos yo he podido convivir y tuve la experiencia de trabajar allá para experimentar un poco ese sentimiento de nuestros connacionales allá. Entonces, si tú llegas y decís, bueno, mire, yo tengo un título universitario en Guatemala y aquí quiero tener la experiencia, te mandan a hacer las cosas más complicadas que pueden hacer un trabajo. Pero si ustedes llegan de alguna manera y dicen, bueno, sí, es difícil el camino, llegar a Estados Unidos y todo, ellos van a sentir empatía porque ellos también ya lo vivieron, entonces te van a aceptar fácilmente. Pero si una persona llega con ínfulas de grandeza, entonces lo más probable es que te van a descalificar como persona. Te van a aislar, no te van a hablar y te empiezan a reprimir, ¿verdad? No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, vos crees que en Estados Unidos es fácil trabajar, crees que es como allá en Guatemala que solo acostados se la pasan y empieza una agresión activa en algunas veces que te ponen los trabajos más difíciles o trabajos en donde te humillan, como sacar la basura, limpiar los baños. Y la agresión pasiva es donde te empiezan a cansar para que una persona se salga de las relaciones culturales, ¿verdad? Y número 3, hay resistencia en el prestamista eventual de los ítems culturales. Es decir, la persona que quiere prestar sus ítems culturales, ¿se acuerdan que ítems son una serie de características que tiene cada cultura, ¿verdad? Entonces, en este caso yo, por ejemplo, me identifico con la comunidad lingüística quiché. Recuérdense que según Codisra ya no se le dice etnia, se dice comunidad lingüística. Entonces la comunidad lingüística quiché tiene o tenemos ciertos ítems culturales de respeto hacia los ancianos, de la forma en la que nos comunicamos, de la forma en la que nos relacionamos con nuestras parejas, de la forma en la que nos dirigimos con nuestros amigos. Pero entonces yo veo, por ejemplo, que alguien viene y se quiere integrar a mi círculo, por ejemplo, de amistad, a mi círculo de trabajo, en este caso si yo viviera en Quiché, y llega otro de otra etnia y yo digo, no, él es ladino, él es garífuna, no entiende lo que hacemos, o no le enseñemos decir las palabras como son. Ustedes han visto, miren, por ejemplo, en el Mundial de Rusia, ¿qué hicieron muchos de los latinos y fueron criticados en Estados Unidos, en Rusia?
¿Por qué? Porque los latinos cuando querían interactuar con otras etnias, les enseñaban malas palabras. Y eso salieron videos. No les enseñaron a decir cómo saludar, cómo pedir comida, sino que les enseñaron a maltratar. A los japoneses los pusieron a decir malas palabras en idioma español. Pero eso es una resistencia al prestamista eventual, ¿verdad? De la persona que domina en ese momento la integración, pues se aprovecha de la relación del otro, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las formas de expresión del conflicto? Número uno, el prejuicio. Eso ya lo habíamos hablado en el tema de la fenomenología y el método fenomenológico, que debemos de hacer suspensión de los prejuicios de la realidad. Pues, ¿cuáles son esos prejuicios? El racismo, el clasismo, el etnocentrismo y el totalitarismo. Y aquí quiero que veamos la frase que dice Michel Foucault, que dice, encerrando al otro es como nos convencemos de nuestra propia cordura. O sea, nosotros muchas veces no nos damos cuenta que tenemos un problema de identidad. Entonces ese problema de identidad que tenemos lo proyectamos hacia el otro y entonces decimos, este está enfermo, este no entiende lo que pasa, estos son los marginados, son los aislados, esos son los pobres, cuando realmente lo que queremos es desplazar estos mecanismos hacia otros grupos, pero en realidad somos nosotros. Entonces es más fácil decir, yo estoy sano. Cuando yo digo yo estoy sano, te estoy diciendo a ti, porque tú estás loco, tú tienes un trastorno. Entonces, esa relación dialógica que existe ahí de, si yo soy sano, tú estás enfermo, o si tú estás enfermo, yo soy sano. Entonces, es lo que dice Michel Foucault, encerrando al otro es como nos convencemos de nuestra propia cultura. Es decir, pobrecito el otro que no entiende. Entonces estamos de alguna u otra manera señalando al otro como que no entiende cuando realmente el que no puede entender somos nosotros. Es decir, que nosotros desplazamos de alguna u otra manera nuestra ignorancia y nuestros prejuicios que están escritos allí, el racismo, el clasismo, el etnocentrismo y totalitarismo, ¿verdad? Entonces en eso sí quería que nos diera racismo, viene de raza, clasismo de la clase social, etnocentrismo, creer que mi etnia es superior a la otra, y el totalitarismo es un prejuicio político, ¿verdad? Creer que nosotros tenemos un poder que podemos ejercer sobre otros y que así debe ser, ¿verdad? Y eso pasa mucho, eso va de la mano con el racismo, ¿verdad? Que las etnias, hay una etnia que predomina, no en cantidad, sino que en poder, entonces ejerce ese poder sobre las etnias más pequeñas. Vamos a hablar de los conflictos de transferencia étnica. Estos conflictos de transferencia étnica son 3. Estos por favor tómenlos en cuenta porque seguramente estos vienen en un examen, ¿verdad? Creo que el próximo examen no lo voy a hacer virtual, ¿verdad? Fue muy buena experiencia, pero no lo voy a hacer virtual para seguir intentando, para seguir haciendo esos arreglos que necesitamos, ¿verdad? Todavía no lo he hecho, claro, ¿verdad? Pero sí quiero que lo tomemos en cuenta. Conflictos de transferencia étnica. Uno de ellos son los conflictos de negación de la identidad. ¿Cómo se da ese conflicto de negación de la identidad? La persona, por ejemplo, la persona niega su origen étnico, no lo acepta. Entonces, aquí vemos a muchos jóvenes, voy a hablar de jóvenes hombres, que ellos al final, pues en Guatemala el 80% somos morenitos, ¿no? Y chaparritos. Pero entonces para el hombre es más difícil hacer ese proceso de adaptación a la nueva etnia que está en Guatemala, a la comunidad mestiza o ladina, como quieran llamarle. Entonces vemos a jóvenes que niegan su identidad. ¿De dónde sos? Yo soy de la capital. Yo soy de Misco, yo soy de no sé dónde. Porque no se atreven a decir que son de Xela, de Toto, de Huehuetenango o de Cobán, ¿verdad? Lo niegan. Entonces niegan su propia identidad. Eso en el tema de los hombres. Pero en el tema de las mujeres llegan a otros extremos, que también los entiendo por el racismo que existe, que dejan de usar sus trajes regionales, porque también decir trajes típicos no está bien dicho, ¿verdad? Sino que son trajes regionales, porque son trajes de su origen, de donde nacieron. En cambio, típico engloba algo que es más de compra o de mercancía, es que llamaban las artesanías. Pues las artesanías se compran para compartirlas con otros, en cambio la ropa no se compra para compartirla. Entonces es un tema diferente, ¿verdad? Que en su momento podemos explicar, pero
el término más apropiado, no el único, el más apropiado, son trajes regionales. Entonces la gente utiliza su traje, se quita su traje regional, se quita su huipil, se quita el corte y se adapta a esta nueva sociedad y luego vemos que pues como no alcanza el dinero van a la megapaca, no, no, la megapaca no, ahí es caro ahora, van a una paca en el guarda o en cualquier otra parte, compran su ropa y luego ya se ponen esa nueva vestimenta y dicen, ya niegan que son de un origen eh, indígena maya, ¿verdad? Entonces, eso les crea un conflicto porque al final el tema de las mujeres, para ellas es difícil no usar su huipil, pero lo hacen por el tema de la adaptación. Tenemos los conflictos de identidad negada. Esto es diferente. Dice, la persona niega a sus generaciones o hijos su identidad. No le enseña o muestra cuál es el origen de su cultura. Esto es más fácil de entenderlo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo hijas, como si las tengo, yo les voy a negar a ellas su origen. No les voy a decir, miren, ustedes no tienen raíces quichelenses, ustedes son de la capital, por lo tanto son ladinas, son mestizas. Ustedes nunca vayan a mencionar que su papá es de Quiché. De hecho, cuando una persona no les enseña su idioma propio, que en mi caso el quiché, pues le estoy negando a ellos la posibilidad de que amplíen su círculo cultural. Entonces esos conflictos de identidad negada, que yo no les quiera dar, que una persona no les transmita esas, esas ideas a sus hijos, estas costumbres que ellos deben de conocer, los valores culturales, el respeto hacia los demás. Entonces yo se las niego. Pues como se las niego, ellos tienen un conflicto de identidad negada. Entonces no le enseña o muestra cuál es el origen de su cultura, ¿verdad? Conflictos de difusión de la identidad. Número 3. La persona no sabe su origen, su identidad, la desconoce, está desorientado. Esta es la persona que es muy común en la capital, ¿verdad? ¿De dónde sos? Pues mi papá es de San Marcos, mi mamá es de Chiquimula y yo nací en Chiantla, pero vivo en la capital. O sea, es una mezcla, entonces la persona no sabe cuál es su origen étnico al final. Y ustedes ya tendrían que ya poder resolver cuál es la identidad de esta persona. De hecho, sería un buen ejercicio que ustedes pudieran hacer eso. ¿De dónde son ustedes? O sea, si tienen un papá de aquí, una mamá de aquí, nacieron ahí, crecieron aquí, ¿cuál sería su verdadera identidad? Y eso se puede hacer a través de un mapa de identidad que propone el padre Antonio Gal, que vamos a compartir después. Y vamos a finalizar la clase con la propuesta que hace la etnopsicología para poder abordar psicoterapéuticamente los conflictos interétnicos. ¿Cuáles son? Vamos a regresar. Conflictos de negación de la identidad. Van a tener ustedes personas en su clínica que, es que mire, yo soy de Huehuetenango, pero yo me niego a hablar mi idioma porque cuando era pequeña como me discriminaban. O el número 2, o conflictos de identidad negada. Que llegue alguien, mire, mi padre nunca me dijo que era de aquí, mi mamá nunca me dijo que era de aquí. Yo podía haber aprendido un idioma, pero no me lo enseñaron, me lo negaron, entonces identidad negada. Y luego el último es el de difusión de la identidad, que es no sé de dónde soy. No sé de dónde soy y necesito saber de dónde vengo. Entonces, para nosotros poder dar una buena asesoría terapéutica, recuérdense que la etnopsicología no busca crear un nuevo sistema de abordaje terapéutico. No es ese el fin. Lo que busca es adoptar o adaptar estas características étnicas que tiene cada persona y vincularlas a un proceso terapéutico, ¿verdad? O sea, incluirlas, tomar algunas bases de ahí. De ahí las corrientes terapéuticas son las mismas, ¿verdad? Que ya conocemos, que ustedes existen, que ustedes conocen. La sensibilidad étnica, entonces es una actitud cognoscitiva. ¿Por qué? Porque es de procesos cognoscentes, de procesos de conocimiento, ¿verdad? Proceso con una actitud cognoscitiva, afectiva, intelectual que permite comprender las condiciones emocionales, conductuales, existenciales, pero sobre todo las culturales de otra persona, ¿verdad? Esto sí quisiera hacer la referencia que es un concepto que empieza a construir por la experiencia que ha tenido con pacientes el doctor Rolando Lemus, ¿verdad? Que ustedes también ya lo conocen. Él también hizo investigación sobre esto y pues llegó a esa conclusión junto al doctor Roberto Mazariegos, al licenciado Campán
y con ayuda de Padre Antonio Galo, ¿verdad? Entonces esa es la sensibilidad étnica, que al final es la que nosotros debemos desarrollar después de haber hecho suspensión de los prejuicios de realidad a través del método fenomenológico. Bueno, porque la psicoterapia que toma en cuenta la variable cultural, dice, desarrolla métodos terapéuticos que se fundamentan en las bases de la cultura, como fuentes de elaboración y reestructuración de la persona. O sea, toma lo que la cultura le ayuda, lo toma, ¿verdad? Es decir, fíjese que mi hijo o mi hija la ojearon. ¿Y qué cree usted que se debe hacer? Pues hay que pasarle un huevo, pasarle... Está bien que lo haga porque la persona se va a sentir mejor, pero ustedes van a poder utilizar otros métodos en los que también la persona se sienta que incluyeron en este proceso terapéutico sus conocimientos, sus tradiciones y lo que es sus costumbres, ¿verdad? Que ellos se sientan parte del proceso. A través del análisis cognitivo se evidencia la irracionalidad de los procesos de transferencia étnica. ¿Cómo es eso a través del análisis cognitivo? O sea, a través de un análisis con procesos, métodos y técnicas, vamos a ver cómo esas cosas mágicas animistas que son irracionales, pero son parte de su proceso étnico, pero son parte de los miedos. En la clase yo pregunté y un montón levantaron la mano. ¿Quiénes creen en la Llorona? Y no solamente hay personas que creen, sino que hay personas que aseguran haber escuchado la Llorona. Y yo no puedo decirles a ellos, miren, usted tiene psicosis porque escuchó a la Llorona. No puedo decirle eso. Porque entonces la termino de enfermando más en el término de Carmelo Monedero, de salud y enfermedad. No, yo tengo que decir, bueno, es posible que la haya escuchado, pero nosotros llevamos a la parte racional estos procesos que no son objetivamente racionales, ¿verdad? Racionales, perdón. Finalmente, fortalecer los ítems de la identidad cultural de la persona para recuperar su autoestima. O sea, mire pues, si usted con su traje regional se ve bonita, se ve elegante, es de usted, así creció, conseguir fotos, mire qué guapa se miraba, no tiene por qué quitárselo. O quíteselo, pero porque así se lo piden en su trabajo. Pero en los fines de semana utilice, siéntase parte de su cultura todavía. Fortalecer los valores y mejorar sus relaciones interpersonales de la aceptación y elaboración de su yo étnico. Que esto en Guatemala hay un montón, ¿verdad? Si yo conozco una persona que me cuenta que tiene unos alumnos pequeñitos que ya no siguieron ahí llegando a una actividad de scout. ¿Por qué? Decían, es que yo no valgo nada porque yo soy indígena y, por ejemplo, esos temas son los que nosotros deberíamos de abordar. Y la persona me lo dice, mire, ya no llegaron, imagínense, ya no se sintieron, como no se sintieron parte de, ¿qué pasó ahí? Ahí podríamos hacer una pregunta de análisis. Primero, es muy probable que los otros chicos de los scouts les hayan negado sus ítems culturales, o sea, no les prestaron ítems culturales a ellos, es posible. Pero también es posible que los niños que sufrieron de este conflicto de identidad se hayan sentido minimizados porque había un choque interétnico. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que haber hecho ahí? Es hacer una comunicación con todo el grupo y que la persona, que los dos niños, miren, es que yo o en mi pueblo, en mi casa, si hacemos esto, si hacemos lo otro, contar, intercambiar el conocimiento para que los otros digan, ah, así se hace también. Y que el otro diga, ah, qué interesante que me lograron escuchar. Entonces ahí se van fortaleciendo las relaciones interpersonales y se fortalece el yo étnico, ¿verdad? Quiero terminar diciéndoles, no podemos entenderlo al otro, o sea, al paciente, sin conocer su contexto, que incluye su cultura, su historia y sus construcciones subjetivas. O sea, en esta frase encerramos toda la clase, ¿verdad? O sea, yo no puedo entender al paciente si no sé de dónde viene, cuál es su origen étnico, cuál es su historia de vida, cómo es su cultura y sobre todo cómo se ha construido y reconfigurado su subjetividad, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco su atención. Espero que esta clase virtual sea una experiencia para ustedes y para mí, para que les facilite, para los que les cuesta llegar a tiempo a su clase. Entonces, muchas gracias. Voy a adjuntar a este link también otro link en donde está la hoja de trabajo que deben resolver después de haber escuchado o participado en esta clase. Si tienen dudas o preguntas en la clase presencial, con mucho gusto las vamos a resolver. Entonces nos vemos. Muchas gracias.